sé qué te parece, pero ¿Arrancamos? creo que vamos a empezar. Yo creo que sí. Es una pena, a ver si se incorporan en poco y así si surge alguna duda, pues que la puedan preguntar. Ujú. Bueno, pues nada, hoy venimos a hablaros pues de alimentos que contienen sustancias que con el tiempo se va viendo o la Organización Mundial de la Salud va viendo que no son tan buenas como al principio podían parecer. Y una de esas noticias pues saltó, por ejemplo, con la Coca-Cola Diet, que contiene aspartamo y la Organización Mundial de la Salud pues dijo que podría ser cancerígeno, según un informe que se iba a publicar. Luego buscando, pues resulta que en el año 2022 la revista PLOS Medicine de Francia publicó un estudio donde los principales hallazgos consistieron en decir que el alto consumo de edulcorantes artificiales como el aspartamo y el acesulfame K, que parece ser bastante común también, tiene una relación con el mayor riesgo de padecer cáncer. Ahí está la relación. El aspartamo todos sabemos que es un edulcorante, pues que es de color blanco y es inodoro. Y lo que diferencia del azúcar es que tiene hasta 200 veces más poder endulzante que el azúcar. Y bueno, pues está autorizado que se utilice y se emplea pues en bebidas, en postres, en dulces y en lácteos en todo el mundo. Eh, la Organización Mundial de la Salud, yo luego buscaba un artículo que dice que el pasado mayo hace una recomendación desaconsejando el consumo de edulcorantes no calóricos, ya que se ha descubierto que su falta de eficacia, su poca eficacia para poder ayudar a perder peso, que es por lo que en muchas bebidas como la Coca-Cola Diet, pues es bajo en calorías porque tiene aspartamo, pero se ha relacionado o se ha investigado y se ha visto que no es tanto el poder de bajar peso que tiene. Y además se le ha asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y hasta muerte prematura en adultos. A mí eso de muerte prematura en adultos me ha dejado como un poco, ojo que estamos tocando datos de muerte prematura en adultos. Y es que yo creo que el aspartamo, si te pones a mirar, yo estos días he estado más mirando en el supermercado un poco las etiquetas y es que vienen muchísimas cosas que comemos todos los días, que todo el mundo las compramos, ¿no? Y bueno, no solo ya el aspartamo, todo esto que acabo de decir de diabetes, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura, incluye categorías como el aspartamo, el acesulfamo K, el advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, que es así que no es más familiar. Hay mucha gente que usa la sacarina con mucha alegría, me parece a mí. No, yo uso sacarina en vez de azúcar y bueno, no sabemos hasta qué punto. La stevia, la sucralosa y todos sus derivados, porque sugieren que pueden llegar a desarrollar cáncer en el organismo. O sea que lo vuelve a reiterar en otro informe de la Organización Mundial de la Salud. Seguimos con otra noticia, ¿verdad, Fabi? Que a mí me dejó con la boca abierta cuando me la comentaste. Sí, pues esa noticia hace un par de semanas creo yo que me la encontré yo, de estas cosas que tú vas leyendo y te la encuentras y dices, madre mía, alucinante. Resulta que en Barcelona, voy a leer el nombre del instituto porque no lo he retenido, se llama el Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua. Bueno, pues lo que se han dedicado a hacer es un estudio sobre el cordón umbilical de recién nacido, es decir, directamente recogido y empieza el estudio justo después del nacimiento del niño. Y bueno, pues la sorpresa ha sido mayúscula porque se han encontrado 11, nada más que 11 compuestos químicos de productos de cuidado personal, pues como cremas solares, por ejemplo, y parabenos también. Entonces, bueno, ellos lo que transmiten es que es bastante preocupante. Se piensa que se transfiere, bueno, la explicación que dan es que se transfiere de la madre al feto directamente a través de la barrera placentaria
y lo que preocupa sobre todo es que estos compuestos pues, pueden tener luego influencia a la hora del desarrollo, tanto fetal como también infantil. Es decir, puede causar luego efectos secundarios o problemas en el desarrollo del niño una vez nacido y bueno, también incluso antes de nacer. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo de las cosas que se han encontrado entre esos compuestos químicos, pues se han encontrado filtros solares que se utilizan habitualmente en muchos productos, como la oxibenzona, que no la conocía tampoco, es la más utilizada a nivel mundial, pero resulta que en varios países ya la han prohibido porque pues, hay muchas dudas sobre precisamente los efectos que puede tener ese compuesto. Está considerado como disruptor endocrino. Y bueno, sabemos que los disruptores endocrinos, pues, no son buenos ni para el bebé, evidentemente, ni tampoco para la madre. Se puede relacionar, pues, con problemas en la gestación, endometriosis, problemas luego para lo que es la fertilidad. Es decir, las consecuencias son bastante importantes. Y bueno, pues los que han realizado el estudio piden que a raíz del estudio que ellos han hecho se sigan analizando y se siga buscando respuestas y soluciones a ese tema, ¿no? Yo de verdad me he quedado de cuadros porque el niño recién nacido ya viene con todo eso. Es decir, es increíble lo que las madres le transmitimos a nuestros hijos, tanto lo bueno, pero también, por desgracia, lo malo. Y probablemente la explicación que ellos dan a la forma en que les llega al niño a través de la barrera placentaria, pero ¿por qué le llega a la madre? Pues probablemente porque ella se aplica esas cremas en la piel, pero otros compuestos también pueden venir simplemente de la contaminación ambiental, del aire que respiramos y también de las cosas que comemos, evidentemente. Uh-huh. Uh-huh. A mí me sorprende. Sí, dime. Que a mí me sorprende porque, fíjate, estás hablando de cremas solares y todo esto, que seguramente sean las que se pone la madre y llega hasta la placenta del bebé. O sea que yo, por ejemplo, me parece que como que las cosas tópicas, bueno, no son tan graves, como que es más leve en la piel, como que tal, y sin embargo podemos ver que llega hasta lo más... Porque ten en cuenta que cualquier cosa que tú te apliques en la piel tarda 20 segundos, un poquito más de 20 segundos, a llegar al torrente sanguíneo. Así que la piel absorbe directamente y lo manda a nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues por eso recomiendan ponerse guantes para manipular pues ciertas cosas como el cloro, por ejemplo. Yo en mi casa hemos tenido casos de intoxicación por cloro, de coger la pastilla y lo que tarda en llevarla a la piscina para echarla, pues luego en contraste fatal, con náusea y el cuerpo descompuesto. ¡Joder! Madre mía, qué efecto más inmediato. Inocuo, pero en absoluto. Hay que tener mucho cuidado con lo que entra a través de la piel. Sí. Me tomo nota yo también. Bueno, pues seguimos con noticias, que una de ellas era en el titular que habíamos puesto, ¿no? Que se había encontrado una partida de aguacates. Con lo que me gusta a mí el aguacate, digo, ay, Dios mío, vamos a tener que montar un laboratorio en casa así como de, ¿cómo diría yo? Botiquín de lo mínimo para poder saber ahí y poder mirar por un ojo a ver, porque madre mía. Pues que habían retirado una partida de aguacates que venían de Perú a través de Holanda porque tenían cadmio. El cadmio es un metal pesado. Y me ha chocado porque ponía que estos aguacates tenían un 0,10 miligramos por kilo. Y lo que está máximo tolerado es 0,05. O sea, que es que está permitido que llegue, que un aguacate pueda tener un 0,05. Es que está permitido, porque si el máximo tolerado es eso, no sé en qué se pueden basar para poder permitir ese, o sea, para llegar a ese máximo tolerado. Porque, claro, no sé, confiarán en que el cuerpo lo va a eliminar así de forma normal y rápida. Entonces, encontrar niveles de cadmio altos también se pueden encontrar en el agua
y eso pues puede generar una irritación grave del estómago y, bueno, pues puede producir vómitos y diarreas, pero es que vuelve a nombrar que puede hasta ocasionar la muerte en ciertas ocasiones. O sea que volvemos a hablar de muerte, que silenciosa, pero ahí va. Y si tomas cadmio en cantidades más pequeñas, pero regularmente, o sea, de forma más prolongada en el tiempo, pues al final dañan mucho los riñones y también hacen que los huesos se forjen más frágilmente, con lo cual se puedan quebrar pues de manera más fácil. O sea que vamos, que seguimos. Creo que tenemos una lista de cosas que no dejan de sorprendernos. Sí, porque esto, Dime. pues, precisamente para hablar de este tema, ¿no? Es que directamente te encuentras un montón de noticias de este tipo. Yo voy a citar nada más algunas, pero sin extenderme, pero cosas que me he ido encontrando y he dicho, "Uf, otra. Lo del aguacate, por ejemplo, el año pasado ya hubo una alerta del mismo tipo. La que hemos puesto en Mm. el vídeo emocional era reciente, pero ya eso ha pasado. Y me encontré también que Alemania pues, retiró hace unos meses unos tomates turcos porque venían con un fungicida que se llama, lo voy a leer, porque yo de química la verdad que no es mi especialidad, clorotalonil se llama. Pues venían contaminados venían con residuos de ese fungicida. Y también, más o menos al mismo tiempo, lanzaron una alerta por también residuos bueno, por presencia de clorotalonil, perdón, en melones que venían de Costa Rica y que habían llegado a través de los Países Bajos. Y también me encontré que en enero la Unión Europea detectó cada 2 días, que es una barbaridad realmente, una partida de cítricos con pesticidas ilegales cada 2 días en enero. Es decir, es tremendo la cantidad de noticias de estas que no llegan a ningún lado, pero que sí están ahí y que son una realidad, ¿no? Yo creo que también pues existe en cada país una agencia que se encarga de lanzar esas alertas, ¿no? En la tele de vez en cuando quizás hablan cuando son marcas muy conocidas. Yo recuerdo la pizza Buitoni, por ejemplo, en Francia hicieron mucho ruido porque hubo también una contaminación de no sé qué, tuvieron que retirar muchos lotes. Aquí en España el año pasado, el anterior, también con el Kinder Bueno, retiraron un montón. Entonces, algunas de esas alertas sí llegan, pero lo primero, yo creo que no llegan todas y probablemente también cuando llega esa alerta es porque ya se han dado casos de gente que ha presentado los síntomas de ese envenenamiento. Entonces, habrá gente que incluso también lo haya consumido, no lo haya escuchado en la tele, ni siquiera se entere que ese tóxico ha entrado en su cuerpo. Es verdad un tema muy preocupante porque cada vez hay más, por lo menos la sensación que a mí me da. Sí, 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 vamos, con las cifras que estás dando, no sé, pero es que cada 2 días que salten alarmas de pesticidas que no están recomendados o bueno, que no están permitidos para el uso del tratamiento de alimentos, me parece como muy fuerte, muy fuerte. Vamos, me veo poniendo un huerto yo aquí, en vez de plantas en el jardín, un huerto por lo menos con tomates. El aguacate a lo mejor no se me da ya, pero no, el tomate en un pequeño invernadero a lo Pues, mejor sí, porque me parece, vamos, madre mía, qué pasada. En fin, pues nada, vemos que todos los metales pesados influyen en todo tipo de tejidos vivos y interfieren en muchas funciones del organismo, ¿no? En el sistema nervioso, en el gastrointestinal, en el renal, en fin. Y al final tocan uno de esos sistemas, pero van cayendo uno tras otro. O sea que al final es que nos acaba tocando todos los sistemas y por eso al final, claro, puede llegar a causar la muerte. Los metales pesados lo que hacen, pues claro, causan radicales libres y sabotean también la bioquímica que hay en las funciones metabólicas normales. Entonces, vamos, que causan un destrozo, así hablando en plata, bastante considerable. Entonces aquí viene la parte en que tenemos un aliado
que se llama glutatión, ¿verdad? Glutatión y sus enzimas asociadas ayudan a regular y eliminar muchos de estos metales. Hay estudios clínicos que han descrito el papel del glutatión en la toxicología de metales pesados. Y tenemos aquí la guía completa, el libro maestro del glutatión, y en las primeras páginas, pues efectivamente de lo primero que habla es pues del glutatión como un desintoxicante, un desintoxicante pues muy potente que le tienen absolutamente todas las células y que es pues muy importante que, que contribuyamos a que la célula pueda generar más glutatión. Es verdad que nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Pues tiene mecanismos de defensa, especialmente el proceso de desintoxicación de glutatión, pero sí es verdad que, como todos los sistemas biológicos, pues esto puede ser superado por un ataque extenso o prolongado, que puede ser el caso que estamos comentando, porque si alimentos que tomamos todos los días, cuando no es uno, es otro, tienen pesticidas o tienen sustancias tóxicas totalmente para la salud, pues al final el glutatión que tienen nuestras células pues acaba sin tener reservas ni nada, porque se gasta de tanto como tiene que limpiar, ¿no? Entonces, al final, pues puede ser que comencemos a funcionar pues muy pobremente y empiecen a salir enfermedades autoinmunes, cáncer y demás. Y entonces, ¿qué hacemos para tener glutatión, Fabi? Pues efectivamente, esto es lo que estuvimos comentando el otro día, ¿no? Cuando estuvimos hablando de la importancia de la limpieza celular, el hecho de que una de las funciones principales del glutatión, y quizás la primera que tenemos que aplicar a nuestro cuerpo, es limpiar esas células para que luego todo pueda ir funcionando correctamente. También comentamos, creo yo, y si no, pues lo voy a repetir por si Sí, alguno no, sí, sí. que el glutatión también disminuye mucho con la edad. Entonces, es un poquito un círculo vicioso. Estamos viendo que nos están entrando muchos tóxicos constantemente, nos vamos haciendo mayor, esos tóxicos se van quedando, se van acumulando y encima nuestro glutatión, como tú has dicho, va disminuyendo. Por eso, pues, lo ideal es ayudar a nuestro cuerpo a producirlo. Porque, bueno, el principal problema que tiene el cuerpo para producir glutatión y elevar nuestros niveles es que no le llega la cantidad suficiente de uno de los tres aminoácidos que se utilizan para generar el glutatión, que es la cisteína. Esa es la que más nos cuesta conseguir de los alimentos. Por una sencilla razón, porque la cisteína es termolábil, entonces pues se destruye con el calor y a través de lo que es todo el proceso digestivo pues se va destruyendo y no nos llega la cantidad suficiente para generar bastante glutatión y suplir todas esas funciones, ¿no? que tiene que hacer. Y bueno, pues hay gente también que dice, bueno, pues entonces tomo glutatión. Es cierto que si tú te metes en internet, buscas glutatión, pues te encuentras suplementos de glutatión. Esto es realmente perder tiempo y dinero porque el glutatión externo no sirve de nada. Nuestro cuerpo, el que va a utilizar realmente esa glutatión que él mismo crea. Es un poquito como todo lo que está creado de forma endógena siempre se va a aprovechar mucho mejor por parte del cuerpo. Y entonces, bueno, Ujú. pues yo descubrí a través de mi enfermedad, de la fibromialgia, un nutriente espectacular en ese sentido que nos ayuda precisamente a elevar esos niveles de glutatión. Yo ahora lo relaciono con todo el tema de los tóxicos, pero yo lo descubrí porque cuando se ahonda un poquito en lo que se conoce de la fibromialgia, que todavía es poco, pues se descubre que el estrés oxidativo, el efecto de los radicales libres, juega una parte muy importante en esos síntomas precisamente de la fibromialgia. Y entonces, pues, por eso yo descubrí ese nutriente, ¿no? Es un nutriente que ya lleva
más de 25 años utilizándose en muchos sitios, creado, bueno, ideado hace ya bastante más tiempo incluso, y es el que nos va a dar una cisteína bioactiva y natural. Lo más importante también es que es un suplemento natural, no es un suplemento químico, como por ejemplo la NAC, la acetilcisteína, que nos podría ayudar con un efecto parecido, pero volveríamos a lo mismo. Estamos otra vez metiendo un químico en nuestro cuerpo cuando estamos intentando precisamente sacar todas esas sustancias que nuestro organismo no reconoce. Este en concreto es natural, 100%, y aporta pues una cisteína con una gran biodisponibilidad. Quiere decir que el cuerpo va a poder aprovecharla al 95%. Por lo tanto, pues vamos a tener la cisteína suficiente para que nuestro cuerpo pueda fabricar el glutatión y suplir esa función de limpieza y de detoxificación, sobre todo, aparte de todas las demás, que ya también estuvimos hablando de ellas, ¿no? El hecho de que modula tu sistema inmunitario, tanto si trabaja más de la cuenta como si trabaja demasiado poco. Y también para defendernos contra todo lo que son virus y todo lo que ataca el sistema inmunológico, ¿no? Y también el glutatión no hay que olvidar que es el antioxidante maestro, es el que hace que funcionen todos los demás antioxidantes. Entonces, siempre es importante recalcar que podemos tomar muchos suplementos, pero si no tenemos un buen nivel de glutatión, muchas veces no vamos a sacarle provecho a esos suplementos, porque realmente el que está ahí mandando, el que tiene que regular todo eso, no está. Y entonces no hay que El director de orquesta, ¿no? Que se dice, el director de orquesta es el glutatión. empezar la casa por el tejado, evidentemente. Entonces, todas esas cosas a través del donador de cisteína, como se le suele llamar, porque realmente es lo que hace, pues todas esas cosas están cubiertas de forma fantástica, realmente. Fabi, también podemos recordar que ese donador de cisteína sale del suero de la leche, del suero de la leche, y que no está desnaturalizada. Eso quiere decir que no está pasteurizada, que no está tratada pues con calor, porque ya hemos dicho que la cisteína con el calor se destruye. Entonces es muy importante. Los bebés cuando nacen pues son los que afortunadamente más glutatión pueden tener porque la leche de la mamá pues es el mayor nutriente y ahí es donde tiene la mayor cantidad de cisteína. Y también, bueno, a lo mejor podemos apuntar que, si no me equivoco, el glutatión, donde más glutatión tenemos es precisamente en el hígado y en los riñones, que son los órganos que más se encargan de eliminar todas esas toxinas, ¿verdad? Exactamente, sí. Y a mí siempre también me gusta insistir, cuando decimos que viene de la leche de vaca, otra cosa es muy importante, es que no es de cualquier vaca, sino que son unas vacas que viven en un sitio donde se les alimenta son prados donde están plantados su alimento, que no está en absoluto genéticamente modificado. Eso también es muy importante, porque si no vamos a volver a lo mismo. Estamos otra vez introduciendo cosas que no son naturales, ¿no? De alguna manera. Es decir, todo el proceso de crianza de esos animales, de extracción de la leche, de procesamiento de la leche, están cuidados al máximo para respetar precisamente que sea un alimento, porque realmente, bueno, un nutriente 100% natural. Eso sí es importante recalcarlo, sobre todo cuando ahora pues estamos viendo también muchos abusos en lo que es toda la ganadería, ¿no? Se está haciendo ganadería intensiva y a veces pues tampoco es la forma mejor para que esos animales produzcan lo que nosotros luego vamos a consumir. Eso también juega un papel en... Oh, ¿te oye? No se mía. te oía. Ah, bueno, pues cosas del directo. Bueno, pues sí, es importante recalcar esto que has mencionado, ¿verdad? De la ganadería, de dónde pastan estas vacas y tal. Y bueno, está comprobado que es así.
porque hay muchísimos testimonios y porque este producto, este nutriente, lleva ya 27 años comercializándose ya, que empezó en Canadá y Estados Unidos, y ya está en 14 países en el mundo y seguimos avanzando, con lo cual eso demuestra que efectivamente cumple con todo lo que dice que cumple. Cierto, totalmente cierto. Está demostrando que está ayudando a mucha gente en muchos sitios, como yo, ¿no? En este caso, a mí me está ayudando mucho con la enfermedad y, bueno, también está ayudando a prevenir, porque no es solamente curar. Cuando podamos, lo suyo es prevenir, poner la venda antes de la herida, en este caso quizás es lo mejor cuando estamos viendo todas las noticias que hemos estado comentando al iniciar este directo, ¿no? Bueno, pues no sé, por mi parte creo que no nos queda ninguna cosa en el tintero. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí mi niño se ha unido también a verme. Qué bajo. Bueno, y otra chica que conozco también. Bueno, pues muchas gracias. Esto se va a quedar grabado y bueno, pues esperemos que le sirva a mucha gente. Estamos seguros que quien lo quiera escuchar le va a interesar. Y bueno, vamos a seguir haciendo, insistiendo, porque creo que todas estas noticias que hoy hemos hablado, pues si podemos sacarlas más a la luz y que se vean, pues mejor todavía, ¿no? Para que, no sé, por lo menos ya que podamos decidir. Porque yo ahora sí que voy al supermercado e intento mirar un poco más, ¿no? Al final, si dejamos de consumir ciertos productos porque no nos parece que cumplen con el protocolo de prevención, ¿no? Pues al final les retirarán, Es cierto, cambiarán un poco. sí, porque estamos intentando comer saludable y nos vamos dando cuenta que incluso intentándolo no somos conscientes de muchas de las cosas que nos llegan. Entonces, cuanto más cuidado tengamos a la hora de comprar, a la hora de darnos cuenta también que hay que darle un vuelco a nuestro estilo de vida y estar mucho más pendiente de todas estas cosas que si no te las dan, hoy en día con Internet tenemos acceso a mucha información y estas noticias que nosotros no hemos encontrado, cualquier persona la podría buscar, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener primero conciencia de que existe ese problema. La globalización es una de las cosas que nos ha traído, ¿no? Precisamente. Claro. Bueno, Fabi, pues, ¿qué te parece? Despedimos ya este directo Media horita, y hemos perfecto, así dejamos. esto se escucha en poco tiempo mientras uno está recogiendo un poco en casa. La he escuchado y bueno, pues esperemos que os surjan preguntas y cuestiones y que indaguéis y que, bueno, curioseéis por ahí y que, bueno, seamos lo que dices, Fabi, más conscientes de lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Por lo menos eso que podemos hacer. Y bueno, lo que nos echamos en la piel, por supuestísimo que yo me quedo con eso también, ¿eh? Que en 20 segundos que pasa el torrente sanguíneo, ojito, ojito lo que nos ponemos en la piel también. Exactamente, sí. Además, bueno, si alguien tiene cualquier duda, nos puede buscar sin problema y preguntarnos todo lo que quiera, aunque sea fuera de este directo, ¿no? Nosotras estamos a vuestra disposición en lo que podamos ayudar. Pues sí, sí, porque ya tenéis nuestros Instagram y a través de ahí pues podéis poneros en contacto. Así que pues nada, agradeceros a los que habéis estado y bueno, pues a los que nos vean, pues reiteramos que esperemos que hayáis aprendido algo y a vuestra disposición quedamos. Exacto. Muchas gracias por asistir. Vale, muchas gracias a ti también, Fabi. Hasta luego. Adiós.